Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a trabajar con dos clases, la timer y la timer task. Antes que nada, como lo prometido es deuda, un especial saludo para Mariano, fiel seguidor del canal y compañero de las clases del 111.000. Feliz cumpleaños y seguimos para adelante. Entonces, como dijimos, hoy vamos a ver el tema de la clase timer y la clase timer task. La clase timer task hace un lanzamiento de hilo de una tarea paralela. Lo que queremos ver es cómo se implementaría, por ejemplo, un timer en forma sencilla que nos ejecute alguna tarea en forma paralela, y si queremos cortar esa tarea en forma paralela que lanzó ya la ejecución del timer task, la podamos cortar. Vamos a definir dos clases, una que se llame cronómetro y otra que se llame tarea a ejecutar. Bueno, en tarea a ejecutar vamos a hacer una extensión de la clase que les digo timer task, que es, digamos, la que tira el hilo de ejecución de una tarea dada por el timer. En este caso, dado que el timer task tiene un método abstracto, me dice que lo sobrescriba y que lo implemente, que es el método RAM. Acá es donde vamos a poner lo que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, un mensaje que nos avise en qué situación estamos. Bueno, como no me lo toma, vamos a teclearlo. Esto es lo final, digamos. Este es el mensaje que va a aparecer al final. Hola. Pero hay que hacer la implementación del resto. La clase cronómetro lo que va a hacer es, digamos, disparar el timer task, que ahora está como extendido en la clase tarea a ejecutar. En el cronómetro vamos a definir una clase que se llame timer y sea un new timer. Ahí lo instanciamos directamente y desde cronómetro vamos a hacer un método que se llame, por ejemplo, public largar crono. ¿Está bien? Entonces en este largar crono es donde vamos a hacer que el timer public void o lo que sea largar crono, es lo que vamos a hacer que el timer nos llame después de un cierto intervalo de tiempo a nuestro timer task, ¿sí? Hay dos tipos de schedule, cuando es a razón fija o el schedule común. El tema del schedule a razón fija es que si, por ejemplo, el sistema tuvo algún tipo de atraso en largar alguno de los timers, el siguiente no suma el intervalo deseado, sino que trata de hacerlo al intervalo
de origen, ¿sí? Bueno, y acá tenemos dos parámetros. Uno de cuándo va a leer o cuándo va a hacer esta tarea, este task, en milisegundos, es decir, si le pongo 1000 sería un segundo, y esto cada cuánto repite ese task, es decir, cada 10 milésimas de milisegundos. Por ejemplo, si le pongo 1000 es cada segundo, si le pongo 100 es una centésima de segundo. Bueno, el task, como les digo, tiene que ser algo del tipo timer task. Como nuestra clase tarea a ejecutar extiende a timer task, podríamos implementar una de ese tipo. Entonces acá agregamos private tarea a ejecutar, o lo podemos poner acá abajo, en vez de tarea a ejecutar, igual a new tarea a ejecutar. Bueno, perdónenme, vamos a poner el nombre TAE, por ejemplo, a new tarea a ejecutar. Algún día voy a cambiar el teclado, se los prometo. Bueno, y entonces acá ya ese tarea a ejecutar está heredando de timer task, entonces ya lo puedo meter como un timer task, ¿sí? Ok, vemos qué es lo que nos sale. Hasta ahora nada, es decir, por lo menos no dio error. Lo que tendríamos que agregar es un objeto del tipo cronómetro en nuestro lanzador, cr, por ejemplo, igual a new cronómetro, y dentro de cronómetro hacer el lanzamiento del crono. Ok, bueno, acá qué es lo que me está haciendo, y me pone hola, hola, hola cuando se cumple la condición que le estoy poniendo. ¿Cuál es la condición que le estoy poniendo? Que a los 1000 milisegundos, es decir, cada segundo, largue este schedule, es decir, largue la tarea que tiene que hacer y que la repita cada 100 milisegundos. Yo puedo parar, digamos, acá esta repetición. Si yo le pongo, por ejemplo, tendría que parar el timer, es decir, si yo acá paro el timer, cancel, me lo va a detener, pero en este caso me lo detendría sin ejecutar nada, no me da tiempo a ejecutar. Entonces lo que se me puede ocurrir es que cuando largo esta tarea de cronómetro, por ejemplo, yo al crear el timer task, es decir, este TAE, le tenga que pasar, por ejemplo, el timer, ¿sí? Entonces acá le agregaría un constructor del tipo public tarea a ejecutar y le paso algo del tipo timer, ¿sí? Que sea algo del tipo timer t, y acá defino private t igual o private
timer, t, ¿sí? Y acá le importamos al timer, y acá el this t lo hacemos igual al t que me va a traer cuando llamo la función. Ahora me aparece un error acá, porque cuando yo creo el timer, perdón, cuando yo creo el tie, no le estoy pasando el timer. El timer que le paso es justamente el que le da origen a todo esto, timer. Entonces, lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es que ese t que tengo arriba lo cancele después de ejecutarlo una vez. ¿Cuál sería la diferencia con lo anterior? Hola, lo hice una vez y ya me cancela ese t. En este run que hago del hilo que se ejecuta en forma paralela al programa, puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Es más, este timer lo puedo cancelar desde cualquier lugar, ¿sí? Esto es otro concepto de Java donde usa lanzamientos de distintos hilos. En este caso, timer task ya lo lanza en forma automática el hilo, y es acá donde yo implemento la corrida, porque la clase es abstracta, de qué es lo que me va a hacer en ese hilo. Hay otras formas de correr los hilos, ¿sí? Pero ahora estamos viendo el timer y el timer task, una forma de implementarlo. Bueno, digamos, esto me lo ejecutó una vez. Supongamos que es una alarma, ¿no? Y que yo quiero que esta alarma se apague cuando aprieto el botón o cuando digo pará. No cuando hizo una vez tic y ya me paró la alarma. O que no la pueda parar hasta el infinito. Tampoco me sirve. Es decir, acá no la puedo parar hasta el infinito. Me aparece lo que ejecuta la tarea de ejecutar y no la paro. Entonces, una de las formas podría ser hacer dentro del cronómetro un método que me pare eso. Void parar crono, ¿sí? Y el parar crono no va a ser ni más ni menos que poner en el timer ese cancel que estábamos poniendo allá. ¿Está bien? Si yo ejecuto esto ahora, es lo mismo, porque en realidad no estoy llamando al método. El método lo podría llamar desde acá. Y desde acá podría ser ingresando desde el teclado. Entonces, si recuerdan, si queremos meter un comando desde el teclado, podemos usar el objeto scanner. Creamos una nueva instancia de scanner, tomando la lectura desde el teclado. Importamos el escáner y al escáner le tomamos el método de la siguiente línea, ¿sí? Next line. Bueno, podemos hacer un if. Eso va a dar error. Digamos, lo que voy a hacer ahora es el if. If esto que acabo de sacar, que es lo que viene de teclado, en vez de equal siempre me gusta usar contain por el tema de que el equals a veces nos puede llegar a traer algún tipo de problema con respecto a que los caracteres son distintos, que le agrego una nueva línea o lo que sea. Perdón, acá has next line, ¿sí? Y acá le pongo que esa nueva línea contain una secuencia de caracteres, que en este caso podemos hacer que sea, por ejemplo, parar. Entonces, si hago esta comparación, si es parar, le pongo entonces que me ejecute del cronómetro o del nuevo objeto crono
del nuevo objeto CR, perdón, esto que es parar crono. Entonces, si es eso, ponemos CR parar crono. Veamos cómo funciona. Largamos y empieza hola, hola, hola. Pero acá lo que tienen que tener en cuenta es que son dos cosas distintas. Una es lo que está haciendo tarea a ejecutar, que es un hilo, como le dicen, del programa que se está corriendo, y en este momento hay otro hilo del programa que se está corriendo, que es el escáner, que me está pidiendo datos de entrada, a pesar de que se están superponiendo porque están usando la misma terminal. Si yo le pongo parar, no me acuerdo cómo era, parar o fin, a ver, perdón, acá está, parar. Si yo le pongo acá, si escribo parar, bien, no me lo toma. Vamos por parte, dijo Jack, y esto lo pongamos en una variable tipo string, línea, como para darle tiempo a que me la lea. Habría que correr de nuevo el programa. Y ahí lo corta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto le permite darse el tiempo para hacer la pregunta. Leyó la nueva línea y hace la consulta. Pero entonces, como dijimos, son como carreras en paralelo, ¿sí? Tarea a ejecutar me está corriendo una cosa y este escáner me está esperando por otra cosa. Así es como después van a ver el tema de correr varios como programas en paralelo o funciones o métodos de objetos en paralelo, aprovechando la capacidad de los microprocesadores actuales. Repasando, entonces, bueno, desde el lanzador inicio los programas. Acá lo importante son dos objetos que ya vienen por default con las librerías de Java. Uno es el timer y el otro es timer task. Timer task son las tareas del timer, ¿sí? En el timer yo lo que hago es, bueno, después de creado un objeto en particular del timer, hago un schedule at fixed rate donde le tengo que pasar un timer task, es decir, una tarea a realizar, un intervalo donde comenzará esa tarea, es decir, está en milisegundos, y este intervalo es desde el momento que es llamado hasta el momento que yo quiero que se inicie. Pasarán 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Supongamos que son 10.000 milisegundos, son 10 segundos, y este es el intervalo, cada cuánto quiero yo, por ejemplo, cada un segundo, que me repita esa misma tarea. Esa misma tarea hasta que yo la pare de algún momento o no la pare. Si es un cronómetro, por ejemplo, esto no lo pararía. Es decir, el secundero, perdón, de un reloj no lo pararía. Bueno, ¿y cómo pararlo? En el mismo cronómetro creo una función, un método que se llama parar cronómetro, y lo que hace justamente al timer lo cancela. Al timer en particular, al timer que he creado yo. Si yo, por ejemplo, acá le pongo private timer
timer, otro objeto igual a new timer, y lo que yo paro es, por ejemplo, el timer y no el new time o el timer 2, no me lo va a parar. Yo lo que tengo que matar es el timer que me interesa, ¿sí? Veamos, ahí estoy probando, creando dos objetos. Hola, hola. ¿Por qué lo espacia? Bueno, porque acá le dije que a los 10 segundos recién larga el primer hola y los otros holas cada un segundo. Bueno, veamos si lo... perdón, esto tiene que ir acá. Parar. No lo para. Parar. No lo para. Si así era la función, no lo para. Parar. Bueno, ¿por qué no lo para? Porque en realidad lo que tengo que matar es el timer, sin 1, sin 2, el timer solo. Por eso, ¿sí? Por eso tienen que tener en cuenta qué es lo que están creando como objeto. Bueno, está bien. Hecha esa salvedad, y ya habiendo visto cómo es esto que lanza el primer aviso a este intervalo de tiempo en milisegundos y después lo repite cada intervalo de tiempo. Entonces lo otro que hicimos es pasarle como un schedule del timer, y hay distintas formas de pasarlo. Como schedule solamente, donde le puedo pasar lo mismo, pero si llega a haber algún retraso en el inicio de este timer, por lo que sea, el sistema está ocupado con otra cosa y lo inicia tarde, en el schedule solo lo que hace es arrastrar ese error y todo lo demás es como que se corre. Ahora, si yo quiero que, está bien, acepto que se haya corrido en alguna oportunidad algún tiempo, en los siguientes digo, aunque sea que los intervalos entre ellos sean más cortos, respetame la razón fija. Y eso es lo que trata de hacer el sistema acá. Bueno, por otro lado, entonces, una vez que ya tenemos el schedule del timer, lo que tengo que hacer es implementar un timer task o una extensión del timer task. En este caso hacemos una extensión del timer task, que el timer task es una clase abstracta. Entonces cuando hacemos una extensión tenemos que sobreescribir el método run. El método run es el lugar donde se ejecuta el bloque de instrucciones que queremos hacer. Podría ser abrir otro programa, imprimir en pantalla, generar un ruido, etcétera, lo que ustedes quieran. En este caso lo que hace es imprimir un mensaje que diga estamos en tiempo, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, acá en el crono yo podría meterle el intervalo de tiempo que nos interesa, ¿no? En vez de meterle 1000 o 10.000 y 1000, quiero que se repita cada un segundo, pero a los tantos segundos. Es decir, aviso a los tantos segundos. Bueno, esto lo podría poner como una variable private integer o long, más que integer, porque en realidad va a ser un número grande, digamos, segundos no son segundos, y le ponemos que, por ejemplo, en el constructor de este crono ¿dónde está? Insert code, constructor, me tome ese valor.
le podemos poner ya por 1000, porque en realidad acá tengo que ingresarlo por 1000, ¿sí? Mientras que yo acá le puedo pedir en segundos, ¿sí? Y acá me tira un error, es decir, le podría poner 3 segundos cada 3 segundos, ¿sí? Variarle esto, es decir, acá me va a iniciar a los 3 segundos. Cuando esté compilado, a los 3 segundos me iniciaría el primero, y ahí después cada segundo me imprime eso. Si yo le pongo parar, me lo corta. Bueno, con esto pueden implementar su primer timer para avisar, por ejemplo, de que se le está quemando la pizza. Espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Bien para el grupo de 111.000 que están dando duro al tema del estudio. Especial saludo para Mariano en el día de su cumpleaños. Y hasta la próxima. Muchas gracias.